Saludos amigos, se está hablando mucho de la llamada de Scholz a Putin y, como siempre, cunde la confusión. No se sabe muy bien qué puede significar todo esto. Claro, es lógico. Hemos estado viendo cómo una Alemania, digamos, equidistante entre la postura que había tomado Francia y el Reino Unido y, digamos, que la postura que más o menos se trataba de llevar hacia el camino de aquel Gerhard Schröder, que tan buena relación tenía con Putin, desde el punto de vista ruso. Es decir, hay como una esperanza, por así decir, de que los alemanes no caigan definitivamente en la tendencia que en el pasado, de hecho, tuvieron con respecto a Rusia y lo que Rusia representa dentro del simbolismo general, un simbolismo, si quieren llamarle histórico, dentro de lo que es la deriva de este ciclo ya largo, en el cual deben resolverse ciertas cuestiones de fondo a las que no se presta atención, y mientras no se preste atención va a ser imposible entender todo esto. Así que vamos a ver. Fíjense, aquí tenemos a Larry Johnson totalmente perdido, porque ahí lo ven. Ha conseguido Donald Trump descarrilar el complot del Estado profundo para atacar Irán, y entonces pasa a analizar cómo el propio Donald Trump le encargó a Elon Musk, que está ahí en la imagen, hablar con el embajador iraní y, vamos, de alguna manera tranquilizarle en torno a la postura que va a tener la administración Trump. El problema es que hoy mismo salía la declaración oficial del gobierno iraní negando tal cosa. ¿Se dan cuenta? Otra vez lo mismo. Surge un rumor, como había surgido el rumor de que Trump y Putin habían hablado, y aparece el Kremlin negando totalmente la información. Ahora ha ocurrido lo mismo con Irán. Acaba de ocurrir ahora mismo. Entonces, ¿qué puede significar todo esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, lo que está pasando es precisamente ese aspecto profundo del que tratábamos de hablar. Aquí se está resolviendo una cuestión muy antigua que como mínimo habría que retrotraerse al siglo XIX para llegar a comprenderla de alguna manera. Se está resolviendo esa cuestión de la lucha entre el enfoque, si quieren llamarle religioso para entendernos, pues véanlo así, patriótico tal vez, el enfoque, digamos, tradicional, pues ellos mismos usan esa palabra, los iraníes, los chinos, los rusos usan la palabra tradicional, y un enfoque, en el caso ahora mismo de la administración Trump, moderno, es decir, no tradicional. Ellos dicen conservador. De hecho, es bien llamativo que eviten la palabra tradicional. Es bien llamativo que hagan alusión pues, a conservador, de derechas, favorables a hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pero un Estados Unidos que es ya desde su fundación moderno. Es decir, Estados Unidos nunca puede apelar a la tradición. Es un Estado que nació siendo moderno, un proyecto puramente moderno sobre los principios modernos de la propia Revolución Francesa. Si ustedes investigan, verán que los padres fundadores de Estados Unidos, como son denominados, los que de hecho dieron origen a ese Estado, eran admiradores de ciertas tendencias de sociedades secretas en Europa. Esas mismas sociedades secretas que van a luchar entre sí para ver quién tiene la primacía sobre el proyecto en sí mismo. Estas luchas, que no son nada extraño, por desgracia no se habla de ello, pero que si uno se molesta en investigar, pues acabará dando con la clave. Estas luchas fueron entre la masonería, por ejemplo. Usamos la masonería simplemente como a modo de que se entienda, vaya, pero obviamente son más sociedades secretas, etcétera, etcétera. Las sociedades secretas, vaya, del mundo anglosajón y las sociedades secretas del mundo o del ámbito germano. Esto, digamos que llevó a término, por así decir, las aspiraciones directas de monopolizar el proyecto, que era lo que había planteado el señor de la Segunda Guerra Mundial, que no se puede ni decir el nombre. Este señor había planteado monopolizar el proyecto moderno para
digamos, sacarlo adelante, aniquilando lo que, bueno, por lo demás se entendía que eran subrazas, seres humanos inferiores. Es decir, inferiores en el sentido de que no estaban modernizados, no se equivoquen. Entonces lo que hace aquel proyecto es hacer llamada a los símbolos tradicionales pero dados la vuelta. Es decir, no, todas las tradiciones están equivocadas, solo nosotros estamos en lo cierto, solo nosotros tenemos el proyecto, el único que merece la pena el nombre de civilización. Entonces esto fue aniquilado y cabe preguntarse por qué le dieron la espalda los franceses o los ingleses, los anglosajones, a ese proyecto. Cabe preguntarse esto. Algunos, por supuesto, siguiendo el análisis más ramplón y superficial, dirán es que Hitler invadió, lo mismo que con Putin. Putin invadió, ya, pero entonces cabría preguntarse por qué invadió. Entonces lo que tenemos aquí es una lucha profunda de poder. Tenemos una lucha profunda de poder y los análisis como el que hace Larry Johnson acaban redundando en cosas que ya son rancias, es decir, cosas que ya habíamos visto con todo aquello de que Donald Trump jugaba al ajedrez 3D o 4D, con todo aquello de Q y QAnon y todas aquellas historias que al final se quedaron en nada, en absolutamente nada. No era más que paja para entretener al personal y de hecho fíjense que no hay ninguna alusión dentro de esta nueva administración Trump a todo aquello. ¿Qué fue de todo aquello? No se sabe nada. Simplemente se pone la esperanza así, porque sí, a ver qué pasa, a ver si hay suerte, etcétera, etcétera. Y obviamente de eso nada bueno puede salir. Así que, fíjense, ya tenemos dos desmentidos. Aquí está pasando algo. Un desmentido de la llamada de Putin a Trump, o de Trump a Putin, y un desmentido de esa conexión Musk-Irán. Una supuesta conexión que lo que haría sería hacer factible que no haya guerra con Irán porque, claro, hay unos malos que sí que quieren la guerra con Irán, pero los buenos no la quieren, entonces Musk es la persona indicada para establecer esas relaciones, etcétera, etcétera. Bueno, los iraníes ya lo han desmentido todo, así que ya no hay mucho que rascar aquí. En fin, ha durado poco la historieta en cuestión. Cabe preguntarse también, después vamos a ver esto, cabe preguntarse también por qué todavía no han hablado Trump y Putin. Sobre todo después de este desmentido, etcétera, etcétera, lo suyo sería que hablasen, ¿no? Y hacerlo oficial incluso. Esto es todo muy engañoso. Los rusos, obviamente, no paran de dejar claras sus condiciones en la llamada entre Scholz y Putin, que esta sí que ha ocurrido. Putin ha dejado muy, muy clara la posición. Hoy mismo Dmitry Peskov decía que las líneas, digamos, de negociación pasarían por lo que dijo el señor Putin el 14 de junio, en el que se dirigió específicamente a estos asuntos, es decir, hizo referencia específicamente a este asunto de las negociaciones, del fin de la guerra, de cómo podría llevarse a término, etcétera, etcétera. Y en torno a la cuestión de Scholz también, cómo no tener en consideración el cambio de administración en Estados Unidos, sí, claro, pero ¿y qué pasa con el colapso, el auténtico colapso que se está produciendo a nivel económico en Alemania, con lo cual en toda Europa? Pues toda la Unión Europea dependía de esa locomotora, de la que ahora ya nadie habla, por cierto, lo cual es bien llamativo. En fin, toda esta paja es para ocultar, obviamente, que aquí lo que está ocurriendo es que, de hecho, tenemos una derrota del bando occidental en el campo de batalla con Rusia, pero ojo, porque no está siendo aceptada esta derrota. Esto está muy, muy claro. Entonces, ¿cómo se supone que va a seguir la situación de guerra? Bueno, ya nos han dado muchas pistas, ya nos han hablado de guerra indirecta, ya nos han hablado de esto y de lo otro, y lo que sí que va a hacer la administración Trump, eso sí que ya lo tenemos muy claro, es jugar al despiste. Va a tratar de jugar al despiste, si somos amiguitos, no hay problema, todo está bien, vamos a deshacer el estado profundo estadounidense, con lo cual ya todo va a ir bien, vamos a jugar al ajedrez 3D y 4D, vamos a mandar a Elon Musk a Marte, a ver si allí encuentra unos marcianos que tengan buena mano, drenando pantanos y cosas así por el estilo. Todo paja, paja y paja para no llegar al quid de la cuestión. Y el quid de la cuestión, insistimos, es profundo y lo vamos a decir una vez más. Esto es una lucha entre un planteamiento de corte tradicional y un planteamiento de corte moderno.
El planteamiento moderno que nació como espíritu de contradicción, y no lo decimos nosotros, lo dicen ellos mismos, es decir, si usted coge un libro de texto de un niño pequeño al que le enseñen o pretendidamente le estén enseñando historia, verá usted que pintan en muy buenos términos la Revolución Francesa y la contraponen al antiguo régimen, el antiguo régimen. Y entonces, ya a partir de ahí, a nivel político, de andar por casa, se establecen las vinculaciones de antiguo régimen con autocracia, autoritarismos, cosas así por el estilo. Esto también se vincula a la ideología de corte social con la cuestión del patriarcado, es decir, todo aquello es horrible, todo aquello es malo. El proyecto moderno se contrapone a todo aquello, se contrapone a todo aquello. Esta es la auténtica raíz del problema. Tenemos una guerra entre ese espíritu de contradicción y la tradición. Es decir, el proyecto moderno y estos estados que se resisten a renunciar a las consideraciones de tipo tradicional. ¿Por qué se resisten? Porque implicaría renunciar a su homogeneidad, es decir, a su nación, es decir, a su patria, es decir, a su identidad definida, única. Es decir, el proyecto moderno no admite, y además esto también es oficial, no es que sea algo tampoco nuevo, ni extraño, ni nada por el estilo, el proyecto moderno postula que el ideal humano es un ideal que se deshace por completo de las nociones de patria, incluso de Estado, y desde luego de nación, de raza, de identidad, en ese sentido que hace referencia al origen, es decir, una identidad que haga llamada pues ya simplemente a la biología, al hecho fisiológico de que uno pues es un hombre o una mujer, o es esto, o es aquello, lo mismo da. Es decir, el proyecto moderno está diciendo con toda claridad, con toda nitidez, que todo eso debe ser aniquilado, es decir, debe ser destruido, deconstruido, utilicen ustedes la palabra que quieran, pero esto es todo muy, muy claro. Esos estados han dicho una y otra vez, esto no lo queremos hacer, nosotros queremos hacer, pues ya sean los chinos, queremos hacer negocios, ya sean los estados islámicos, queremos vender nuestros recursos a buen precio, ya sean estos o los otros, dicen, nosotros queremos hacer la cosa moderna que ustedes han impuesto al mundo, nosotros nos gustan los adelantos técnicos, a quien no le va a gustar, a nosotros nos gusta esto y lo otro, pero no queremos renunciar a nuestra identidad. Y por alguna razón esto no se está diciendo, es algo muy extraño. No se está diciendo, no se está haciendo el análisis profundo, simplemente nos dejamos llevar por el primer engaño que nos ponen delante, en este caso Donald Trump 2.0, porque si al menos fuese algo nuevo, pues vale, pero aún por encima es otra vez más de lo mismo, no, pero es que esta vez va a ser diferente. Esto es un poco como el alcohólico, ¿no? Que dice que va a ser diferente, pero cuando se le pregunta si va a dejar el alcohol, dice, no, de eso nada, simplemente voy a beber menos. Pues esto es un poco así. Pareciera que el señor Trump simplemente nos está diciendo que esta vez va a ser diferente porque va a beber un poquito menos. Y entonces ya no va a pasar nada malo. En fin, hay que tomárselo a broma, obviamente, pero como ven, la cuestión es seria, en realidad sencilla y no deja mucho lugar a la duda. Todos estos estados se niegan a renunciar ya sea a su religión, a sus tradiciones, a su patria, a esto o a lo otro, su identidad en última instancia, una identidad más o menos homogénea. También quieren mantener su homogeneidad. En el caso chino, pues ya ven, la etnia mayoritaria es la etnia Han. Obviamente no quieren renunciar a esto porque, bueno, es su país, es su historia, es su patria, es su civilización, es lo que son. Y obviamente no quieren renunciar a lo que son. Entonces este es el quid de toda la cuestión. No debemos dejarnos llevar simplemente porque, es que como los chinos, pues fíjense qué tecnología tienen, pues entonces ellos quieren ser los adalides del proyecto moderno. Pues no quieren eso. Es decir, si pensamos en una frase antigua que se decía el gran intelectual francés, Guénon, decía que los pueblos orientales no dudaban de los adelantos técnicos occidentales y su superioridad técnica, pero entonces él añadía, pero tampoco la envidian. Es decir,
Les parece muy bien la superioridad técnica, todas esas cuestiones, todo eso lo ven positivo, lo ven bien, pero no consideran que eso sea la finalidad de todo, mientras que Occidente sí lo considera. Es decir, Occidente considera que la trascendencia es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica y por eso, de hecho, toda esta incomprensión general en torno a qué significa esto de la inteligencia artificial, la acumulación masiva de datos, la gestión de dichos datos a través de esa inteligencia artificial y la instauración de una nueva humanidad transhumana, es decir, es el aspecto técnico aplicado al hecho fisiológico de ser humano, con lo cual, ¿qué duda puede caber que efectivamente el proyecto moderno es un proyecto que pone toda su esperanza en lo técnico? Esto entendemos que se está comprendiendo adecuadamente y si no, pues díganlo en los comentarios y lo veremos. Entonces, pasamos a unas preguntas que nos han planteado los miembros del canal, Ferran Puig Vilar y Zob Dumbi. Ambos son miembros del canal, muchas gracias. Por cierto, aprovechamos para decirles que se hagan miembros del canal, que nos apoyen en esto para que podamos dedicar más tiempo a explicar estas cosas que por alguna razón no se comprenden y, bueno, pues poco a poco y paso a paso vamos a tratar de hacer que se entiendan. El último vídeo me ha parecido genial y muy enriquecedor. Sin embargo, ¿por qué limitarse a esa imagen hebrea cuando es precisamente el sionismo judío el que la traiciona? ¿Hasta qué punto otras religiones tienen imágenes o estructuras de la realidad equivalente? La riqueza de matices podría ofrecer más pistas. ¿Nos puede ilustrar un poco más al respecto, José? Pues sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Lo que habíamos colocado aquí es el Adán Kadmon, que efectivamente pertenece a la tradición judía. La tradición judía no tiene absolutamente nada que ver con el sionismo. El sionismo es la versión moderna de lo que básicamente es el proyecto moderno, solo que adaptado a un pueblo muy peculiar, a una tradición muy peculiar y digamos que con características específicas. Entonces el sionismo nace en el siglo XIX, es algo novísimo. Nace en el siglo XIX, en el entorno de su fundador, Theodor Herzl, y todas aquellas declamaciones en torno a una renovación del judaísmo. Algunos, como Shlomo Sand, detallan la modernización del judaísmo, es decir, que este sionismo vendría precedido por una creciente degeneración de la tradición judía o modernización o tendencias modernistas dentro de la tradición judía. Piensen que hay un equivalente dentro del mundo católico, se hace exactamente la misma denuncia a finales del siglo XIX, principios del XX especialmente, se denuncia el modernismo. Varios papas lo denuncian de forma explícita como algo indeseable, algo que degenera a la tradición católica. Entonces tampoco es que sea algo raro ni que esté de más. Entonces, hay un problema y es que aquí ya hemos hablado el martes pasado, vean el vídeo, explicamos detalladamente la cuestión del siglo XIX, la conformación de las nacionalidades, etcétera, etcétera. Vean ese vídeo, si no lo vieron, es el de la clase de todos los martes. Y ahora vamos a hacer una complementariedad de esto. Vamos a ver. Lo que tenemos en el siglo XIX, entre otras cosas, es que básicamente la reforma protestante lo que va a hacer es tomar posición de forma hegemónica, de forma claramente hegemónica, digamos que haciendo la función tradicional, por así decir, es decir, dándole el punto profundo a la cuestión, la legitimidad fundante. Sin embargo, la reforma protestante nace como una ruptura contra esa originalidad fundante. Pero esto no se dice, porque el protestantismo va a ser reelaborado para acabar presentándose ante todos como el auténtico cristianismo. Entonces el protestantismo es el verdadero cristianismo, no la Iglesia Católica, no la cristiandad, sino el protestantismo. El protestantismo, digamos que representa a la perfección el origen cristiano mismo. Esto, a su vez, se vincula con el judaísmo, pero no con el judaísmo tradicional, no con eso que están viendo en pantalla, sino con el sionismo y el modernismo dentro de la tradición judía.
Esas tendencias son las que se toman. Todo esto va tomando cuerpo, por así decir, y va empezando a estar vinculado al propio proceso moderno mismo. Fíjense que el proceso moderno tiene también características, cientifistas, el positivismo aparece en el siglo XIX, todo ese laicismo, una suerte de tendencia laicista, pero hay dos detalles que hay que tener en cuenta. Por un lado, tenemos que ese laicismo está siempre vinculado a organizaciones, sociedades secretas, organizaciones iniciáticas, etcétera, etcétera. Esto, digamos que es algo muy documentado, no estamos diciendo nada extraño. Basta con buscar un poco, incluso en medios como Wikipedia, y ya aparece información al respecto. Entonces, todas estas tendencias van a ir yendo, digamos que, hacia esa vía laicista de legitimación del laicismo. Entonces, en este caso, lo que se busca es una suerte de origen fundante por la vía de Rousseau, por la vía de un ser humano que es atenazado por unas sombras, esas sombras del antiguo régimen, de la tradición, que le opacan, pero que a raíz de la luz, la ilustración, aparece glorioso y dispuesto a retomar las cosas y llegar a su trascendencia. La trascendencia, ya la hemos dicho, es una trascendencia mediante la técnica. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, tenemos que el propio Max Weber, el famosísimo sociólogo alemán, dejó a las claras que la razón de la pujanza de Occidente era debido a la ética protestante. La ética protestante era lo que lo había hecho todo posible. Y esto redunda, ya lo hemos dicho, en ese apropiarse del origen fundante. Entonces, va a haber una suerte de mezcla entre el laicismo y estas religiones modernistas. La religión católica se incorpora tarde, pero se incorpora a raíz de las reformas en el Concilio Vaticano II. Entonces, estas religiones modernistas se van incorporando al laicismo y tachán, tenemos la sociedad actual en la que vivimos. Ni más ni menos. Tampoco es difícil de entender esto. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad, la auténtica realidad de lo que está pasando aquí? La auténtica realidad de lo que está pasando aquí es que esta representación que vemos en pantalla es en realidad una representación de la tradición. Es una representación de la tradición, la forma, en este caso judía, vale, pero representa la realidad. Una realidad no sistemática, no inmanente, con lo cual no susceptible de tener un desarrollo exclusivamente técnico, de buscar la trascendencia en la técnica, sino que de lo que habla es de la naturaleza de la realidad, ya está. Ni siquiera hay que buscar nada, ni hacer nada al respecto. Simplemente dice que la realidad es esa y ya está. Entonces, otras tradiciones, bueno, la propia tradición cristiana habla a las claras de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí tiene. Y de hecho hace una cuestión geográfica de ello. Este literalismo geográfico es ya de carácter moderno, pero digamos que está ahí, tampoco admite mucha duda. Y fíjense, en realidad es lo mismo que esto que tienen aquí. Lean, presten atención y verán que en la parte en la que está ese hombre hay 7 elementos, cuéntenlos. Y abajo del todo, fíjense lo que se dice ahí. Se dice que es el reino y Asia. Asia, mundo de la acción, Asia. Y en la tradición cristiana se hablaba de las 7 iglesias de Asia. Estas 7 iglesias del Apocalipsis, lo pueden comprobar, son las 7 iglesias de Asia. Asia o Asia, Asia es también o significa también la señora. Y si se fijan ahí, verán que hay una señora. Esta señora, que por supuesto puede ser en el ámbito católico la Virgen María, digamos que es el fundamento de lo que en otra tradición totalmente diferente, en este caso estamos hablando de la tradición de los Sioux, en fin, indígenas americanos del norte, por desgracia fueron exterminados o casi exterminados del todo, pero bueno, conocemos algunos aspectos de su mitología. Y fíjense qué cosas tan curiosas dicen. Según la mitología lakota, antes de la creación, Wakantanka existía en un gran vacío llamado Han, oscuridad. O sea que fíjense que lo que pusimos nosotros aquí
es exactamente lo mismo. El Ein Sof es ese vacío, Ein Sof de hecho significa nada, es decir, haciendo referencia a aquello que no está condicionado por nada. No es que sea la nada como imposibilidad pura o vacío, tal y como se entiende en la modernidad, sino aquello que no está condicionado por nada. Aquello que no está condicionado por nada, entonces, fíjense, hace una creación. Creación es un término muy occidental, obviamente esta tradición en concreto no usaría ese término con esa intención, sería quizá mejor decirle manifestación. Entonces, antes de la manifestación, Wakantanka existía, es también un término en concreto, porque existir incluso sería un condicionante. Wakantanka no puede tener ni siquiera ese condicionante, es el no condicionado por absolutamente nada. Y en ese gran vacío, esa oscuridad. Entonces el mito dice que se sentía solo y decidió crear compañeros para sí mismo. En primer lugar, el gran espíritu concentró su energía en una fuerza poderosa. Fíjense, energía en una fuerza poderosa. Esto no debe entenderse como se entiende en la modernidad, de forma literal. De hecho, el Big Bang viene de ahí, la teoría del Big Bang, de verlo como energía en el sentido occidental, eurocéntrico, dentro de esta modernidad, una energía pues que es una energía como la energía eléctrica o algo así. Obviamente no, aquí a lo que se hace referencia es a todos aquellos ámbitos de manifestación que se pueden condensar en un término que se podría decir que es energía. Es decir, todo aquello afirmado, aquello que se afirma con sus características, todo aquello es lo que forma Ein Yang, la piedra. Y usted puede decir, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Bueno, pues no se crean, no se crean. Fíjense, la Asia, que es la señora, es también la roca de la que emana el agua pura. El agua pura que conforma la laguna del mito puramente católico de la Dama del Lago. La Dama del Lago es obviamente la señora, que es la señora de este mundo, Nuestra Señora, expresado en términos católicos, Nuestra Señora, y que tiene 7 elementos o 7 características que, por lo demás, en una misa católica se ve con los 7 cirios. Los 7 cirios de la iglesia de ella, la iglesia de Asia. Así que la referencia no está ni mucho menos fuera de lugar. Así que aquí estamos viendo que una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, unos indios de América del Norte y el catolicismo en realidad, en esencia es lo mismo. Esta Yin Yang o esta piedra es esa fuerza poderosa que va a permitir que el cosmos tome forma. Por eso las 7 iglesias. Entonces esta representación de la que hablábamos ayer no es más. Se coloca una figura humana, pero es simplemente para hacerlo entendible. No es más que una representación de lo que es el cosmos en su primera forma. Tan simple como eso. En este caso concreto tiene 11 elementos, pero también ven que los relacionados con ese hombre son 7. Los otros 3 son trascendentes, están por encima de ese hombre. Y esto lo vamos a ver también en esta tradición en concreta. Entonces, Yin Yang, la piedra. Luego utilizó a Yin Yang para crear a Yin Yang Maka, la tierra. A su vez, estos se aparearon para producir a Skan, el cielo. Y fíjense, en este canal ya lo hemos dicho en varias ocasiones, en el mundo católico, cristiano, tenemos los 3 elementos, aquí son representaciones humanas también, incluso recientes. Tenemos los 3 elementos que conforman la gran tríada de los chinos. La gran tríada de los chinos es ese concepto primero, un concepto primero para ellos, para concebir la realidad, que es cielo, hombre, tierra. Y en el mundo católico, ya lo hemos dicho aquí, es cielo también, tierra, en el sentido de que el hombre, Dios, crea al hombre con tierra y agua. Es decir, es la misma tríada, cambia el nombre de los conceptos porque obviamente son culturas diferentes que utilizan diferentes términos, pero en realidad es lo mismo. Tenemos la gran tríada china, la gran tríada occidental, de la que no se habla mucho, pero está ahí, está en la escritura. Pero también tenemos una gran tríada en estos americanos del norte, en estos pueblos americanos del norte. Aquí lo estábamos viendo, fíjense.
tenemos que la piedra fue utilizada para crear la tierra y, fruto de ambos, de la piedra y de la tierra, el cielo. En este caso se ve en el simbolismo ascendente, en otros casos es descendente, pero siempre hay los tres elementos en todas las tradiciones. Los hindúes tienen su Trimurti, etcétera, etcétera. Vayan tradición a tradición y acabarán encontrando que en sus mitos siempre hay ese elemento. Skan, junto con Inyan y Maka, crearon a Wi, el sol. Entonces, en este caso, el cuarto elemento, creado por los otros tres, en este caso lo denominan sol. En la tradición occidental, que también hemos visto en los vídeos de la lista de reproducción de estudios tradicionales, verán que ese cuarto elemento es la tierra. Entonces, claro, esto parece contradictorio. Ay, pero ¿por qué dicen que es el sol si es la tierra? Bueno, en realidad se está refiriendo exactamente a lo mismo. En este caso es el sol que ilumina a los hombres, es decir, la tierra entendida de ese modo. En el caso occidental se le llama tierra entendida como el resultado. Pero fíjense, en los dos mitos tenemos que realmente es la tierra en el sentido de hijo o producto de un proceso, de una serie de fuerzas que toman forma, etcétera, etcétera. Pensemos, por ejemplo, en Aristóteles. ¿Qué nos dice Aristóteles? Nos dice que hay una causa eficiente, que él pone como ejemplo la carpintería, hay una causa material, que él pone, por ejemplo, pues la madera necesaria para construir una mesa, una causa final, que él dice que es la finalidad para la cual va a ser utilizada la mesa, y una causa formal, que es la propia mesa. Es la propia mesa. Entonces, digamos que ese sol de estos indios americanos es la mesa. Y en el caso de la tradición occidental, con los 4 cuadrantes, la tierra es la mesa. No tiene tampoco tanta dificultad. En estas dos representaciones, fíjense, tienen al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre aparece con un triángulo en la cabeza. El Hijo aparece con la cruz de los 4 cuadrantes, es decir, 3 y 4, triángulo 3, cruz, en este caso podría ser un cuadrado, pero aquí aparece como una cruz, 4, 3 y 4, 7. Y el Espíritu Santo en este caso aparece en el lugar más alto, iluminando a los otros dos. En la otra representación, la de abajo, hay un punto curioso. Fíjense que está también el Espíritu Santo en el centro, arriba, está también el Hijo y el Padre. Fíjense que el Hijo está a la derecha del Padre, el Padre está a la izquierda, ¿no? Tal y como lo vemos nosotros, el Padre está a nuestra derecha, ahí está el problema del espejo y del reflejo, que tiene estas dificultades, pero lo que sí que está claro es que el Hijo está a la derecha del Padre, en las dos representaciones. Pero fíjense que en la de abajo, ambos están sujetando el orbe, un orbe con una cruz y con ese signo característico. Es decir, un signo que divide al orbe en 3 elementos. ¿Lo ven, no? Hay la mitad inferior y arriba un levante y un poniente, por así decir, si lo queremos ver así. Básicamente es esa gran tríada. Entonces el Padre pone su mano derecha por abajo y el Hijo pone su mano izquierda por arriba. ¿Qué es esto? Es una cosa que también aparece presente en la tradición de los judíos y que vean ahí, porque en la cabeza misma, pero sin ser destacada con un circulito, en la cabeza misma del hombrecillo, ven ahí el Da'at. Y aquí, en esta representación católica, lo que tienen es el Da'at. Es decir, fíjense, tienen al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, conformando un triángulo. ¿Y aquí qué es lo que ven? Un triángulo. Sobre la cabeza del hombre hay un triángulo. Y a la altura de las manos, de los personajes que conforman el triángulo, a la altura de las manos estaría el Da'at, que estaría por encima de la cabeza de ese otro hombre. Entonces aquí se entiende perfectamente bien. Tenemos claramente que esos 3 elementos, más el hombre que está abajo, conforma 10 y el elemento 11 sería eso que no está condicionado por nada. Así que tenemos también en el catolicismo el número 11, lo mismo que en la tradición judía, pero es que también lo tenemos en una tradición que aparentemente no tiene nada que ver, en la cual se dice explícitamente que no
según el lenguaje, vaya, que se utiliza en Occidente, dicen que no son monoteístas. Esto no son más que tonterías, en realidad son cuestiones de incomprensión profunda, pero si uno se molesta en ver cuáles son las características de esta tradición concreta, verá que se hace referencia explícita a que ese Huacán Tanka no está condicionado por nada, no está condicionado por nada. Y si se fijan, Huacán Tanka da lugar a Inyan, Inyanmaca y Scan, que hacen referencia a la Gran Tríada, claro que sí, pero también pueden ser vistos como el triángulo sobre la cabeza del hombre que ven en pantalla. Así que tampoco es tan extraño. Bueno, puede ser complejo debido a que los modernos tenemos la manía, nos fue inculcada la manía de la sistematización en todo y parece que si algo no encaja lo mismo que encaja un aparato técnico, ya no sirve. Es decir, si no encaja como encajaría pues, un teléfono móvil o un aparatejo de estos modernos, pues entonces ya no existe, ya no sirve para nada. Pero en realidad la mentalidad tradicional es no sistemática, es decir, lo que importa es el significado de las cosas. Y el aspecto técnico es accesorio, es decir, puede ser significativo o no, pero la importancia, donde se pone todo el foco de atención, es en esa cosa que define a esos estados díscolos, que ellos no paran de hacer referencia. Déjennos ustedes, señores occidentales, tener nuestra identidad. ¿Por qué? Porque esa identidad a la que ellos apelan hace referencia a todo esto que estamos diciendo aquí. Es decir, ellos no buscan la trascendencia en un teléfono móvil, ellos buscan la trascendencia que les fue transmitida por sus antepasados y que hace referencia simplemente al origen, un origen fundante que además está presente aquí y ahora en todos y cada uno de los individuos, los cuales lo único que tienen que hacer es devenir conscientes de ello y ahí ya tienen su identidad. Una identidad que toma una forma concreta en un lugar determinado. En los chinos, en los rusos, en los iraníes, pero que no es más que una referencia a algo más profundo, que en esencia siempre coincide, siempre coincide. Todas las tradiciones, todas sin excepción, coinciden. Incluso la propia modernidad, que no es una tradición, incluso coincide, solo que de manera invertida. Es decir, la modernidad al final utiliza también estos esquemas mediante esas cosas que hemos dicho, iniciáticas o pseudo-iniciáticas, habría que decir, religiosas modernistas o pseudo-religiosas y cosas así por el estilo. En realidad se acaban utilizando el tríptico, el cuaternario, el 7. Recuerden cuando aquí destacábamos cómo la señora Lagarde, la jefa del Banco Central Europeo, hacía referencia explícita al Magic 7, el 7 mágico. Es decir, ellos lo saben, está ahí, es algo visible. El juego de fútbol con el que se entretiene a las masas es la competencia entre dos equipos de 11 componentes. Es decir, todo está ahí. Fíjense que, por ejemplo, en el caso este concreto, de la imagen superior se ve como dos rayos de luz se dirigen al Padre y al Hijo, se dirigen al 3 y al 4. En el caso del fútbol pasa lo mismo, son dos equipos que cumplen dos funciones diferentes. Uno es más axial o de voluntad, es el equipo que va a ganar, y el otro es la tragedia del sufrimiento, de la pasión de los hombres, el sufrimiento en el 4, el proceso que termina en acabado, que es cuando se acaba el partido. Se acaba el partido y uno es el ganador y el otro es el derrotado. Se hace referencia a esto, esto no es desconocido, hay mucha documentación al respecto, simplemente le damos el toque geopolítico aquí, ya saben qué es lo que hacemos. Entonces, en el sentido geopolítico lo que tenemos es una confusión enorme porque los rusos y parece que los iraníes no están tragando con el nuevo cuento de la administración Trump y el enésimo engaño para tratar de conducir a esos países a su necesaria transformación interna. Es decir, a que renuncien a su identidad. De esto va todo. Fíjense que hemos tenido ocasión de revisar un discurso de Stalin en 1941. En 1941 Stalin hace un discurso histórico. Muchos creían que la Unión Soviética iba a caer y Stalin hace un discurso público. En ese discurso es curioso porque dice que a pesar de todos los terribles sufrimientos
que estaba teniendo en ese momento, tras la invasión alemana, la Unión Soviética, el pueblo ruso, pueblo soviético, a pesar de todo ello decía, esto no es nada, decía. Fue mucho peor, muchísimo peor, a partir de 1917, es decir, de la Revolución Roja. Fue muchísimo peor, decía él. Recuerden 1918, decía él. No teníamos ni comida y estábamos invadidos. Nuestro territorio estaba invadido, esto poca gente lo sabe, pero estaba invadido, entre otros, por Estados Unidos. Nuestro territorio estaba invadido y de hecho se pasaron así varios años hasta que por fin consiguieron recuperar todos sus territorios y no teníamos nada, no teníamos el apoyo de nadie, sino la enemistad de todos y por no tener no teníamos ni comida, decía Stalin. Decía, y sin embargo ahora mírennos, tenemos comida, tenemos industria, es decir, estamos mucho mejor ahora. Este discurso fue histórico y digamos que apeló muy hondo al espíritu de los propios rusos, es decir, les tocó en el corazón, por así decirlo. Los rusos se ven entonces a sí mismos como un pueblo sacrificado que puede aguantar cualquier cosa excepto la pérdida de su identidad. Y esto es lo que ellos interpretaban que los alemanes estaban haciéndoles. Les estaban tratando de forzar a que abandonasen su identidad. Esto es lo mismo de lo que habla el señor Putin, lo que pasa es que nadie parece que le quiera escuchar. Esto es de lo mismo que habla también Xi Jinping o Jamenei, por poner solo unos pocos ejemplos, hay más. Es decir, que en última instancia esto es una lucha a diferentes niveles, cada ser humano. Hay muchos rusos que quieren perder su identidad, quieren lanzarse a la piscina moderna. Hay muchos chinos que quieren lanzarse a la piscina moderna. Esto es muy complejo, pero hay unos dirigentes en esos países que dicen no, lo que nos define es esa identidad tradicional. Y los adelantos técnicos los aceptamos, sí. Aceptamos muchas cosas que ha presentado Occidente, que ha presentado la modernidad, pero no vamos a aceptar nunca renunciar a nuestra identidad tradicional. Y eso es lo que nos define, dice. Esta es la auténtica razón de la lucha, esta es la guerra que se está librando. Obviamente, si no se tiene esto en consideración, jamás se va a entender nada. Entonces, no se trata de que nosotros aquí tengamos animadversión por el señor Trump, ni mucho menos. No se trata de eso. Vamos a ver el otro comentario. He visto el último vídeo con atención y me ha parecido muy interesante. ¿Alguna duda que me surge? ¿Por qué Trump es exponente de la modernidad y Putin no? Trump es exponente, esperemos que ahora ya se entienda, Trump es exponente de la modernidad porque sencillamente él no hace referencia en ningún momento a ningún origen fundante tradicional. Esto pasa desapercibido. No, pero es muy sionista, fue allí al muro de las lamentaciones. Sí, claro, pero ser sionista no es ser judío. No, pero él habla de que no, es que el pasado estadounidense sí, pero es que Estados Unidos es un estado moderno. Es un estado que se funda sobre otra base, no la tradicional. Entonces, ¿que el señor Trump tiene muy buenas intenciones? Sin duda, seguro que tiene muy buenas intenciones. Seguro que sí, pero es irrelevante. Es un moderno. ¿Y por qué Putin no? Porque Putin rinde homenaje, por ejemplo, lo estábamos diciendo, a Stalin, lo cual parece una cosa muy rara, ¿no? Pero vamos a ver, si son ortodoxos cristianos y Stalin era comunista, ¿cómo es que le rinden homenaje? Porque aquí se está apelando a algo profundo, se está apelando a una cosa que se puede expresar de esta manera, se puede expresar como lo expresaban los indios de América del Norte o los indios de América del Sur, América Central, o las tradiciones africanas o las tradiciones asiáticas, los chinos, ya los mencionamos, los hindúes. Se puede expresar de muchas maneras, con formas diferentes, pero siempre hacen llamada a lo mismo, una y otra vez a lo mismo. Por eso la geopolítica ahora es tan importante, porque se está dirimiendo una lucha a nivel político, en ese sentido solar, a la vista de todos, se está dirimiendo una lucha muy profunda. Entonces Putin le encanta muchos aspectos de la modernidad y lo dice abiertamente, pero hay una cosa con la que no está dispuesto a ir más allá, y es precisamente el origen fundante, el origen mismo de todo. Él entiende que la identidad rusa es tradicional y que su identidad no debe ser destruida. Mientras que el mundo de Trump, lo sepa el propio Trump o no,
es irrelevante. La lógica interna de Occidente, de la modernidad, necesariamente debe destruir esa identidad, porque si no, no se puede operar el transhumanismo. No se puede hacer. No se puede hacer. A ver, lo volvemos a repetir. Datos. Ellos entienden que el conocimiento es datos, información en bruto. Inteligencia artificial, gestión de esos datos. Y transhumanización, trascendencia a través de todo eso. Todo eso es 100% incompatible con las tradiciones. 100% incompatible con la identidad de la patria rusa o del Estado-civilización chino, tal y como ellos lo denominan. También es incompatible con los indios, los hindúes, con la India, por poner otro ejemplo diferente de los que normalmente estamos poniendo. Ellos no quieren renunciar a su identidad, pero entonces no se puede operar aquello que necesariamente debe ser operado, porque de otro modo todo el proceso no tiene sentido. ¿Para qué creen ustedes que era todo el capitalismo? ¿Para qué creen ustedes que era toda esta interconectividad mundial? ¿Para qué creen que era lo de mejorar los transportes, las comunicaciones, etcétera, etcétera? ¿Para qué creen ustedes que era? Era para poder llegar a este punto. Es su lógica interna. Si no, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No se destruye el medio ambiente por aburrimiento. Se destruye el medio ambiente porque es necesario llevar a término el proceso. Por esa razón. Porque es su lógica interna. Porque si no, de otro modo, tienen que reconocer que han fracasado. Tienen que reconocer que estaban equivocados y que era la tradición la que tenía razón. Por eso tenemos este problema. Esperemos que se entienda. Esperemos que se entienda. Es necesario un esfuerzo intelectual para entenderlo, pero como se está viendo aquí, esperamos en este vídeo, tampoco es tan difícil de entender después de todo. Con un poco de esfuerzo se acaba entendiendo. Y luego, ¿por qué ha triunfado la modernidad? ¿Acaso no hubo hasta ahora nadie que se haya dado cuenta de esto? Sí, hubo mucha gente que se dio cuenta de esto. El propio René Guénon es un exponente. Incluso los títulos de sus obras claman acerca de esta cuestión. Pero no se le prestó atención. El poder de seducción de la modernidad es enorme, reconozcámoslo. Es enorme. Hace sentir como una sensación maravillosa. Es una sensación maravillosa las comodidades de la modernidad. ¡Ay! ¿A quién le amarga un dulce? A nadie le amarga un dulce. El problema es el precio que hay que pagar. Ese es el problema. Los rusos, por ejemplo, saben muy bien cuál es el precio que hay que pagar. Y está reciente en su memoria. No hace falta retrotraerse a lo que decía Stalin. No hace falta ir a 1918. Basta con ir a los años 90 y ya saben cuál es el precio. El precio es terrible, es terrorífico. El dulce no vale la pena. Está rico, sin duda, es delicioso, pero no vale la pena. Entonces sí, claro que se han dado cuenta, pero la seducción es grande, el proyecto moderno además es muy, muy creativo porque no tiene que rendir cuentas a nadie, es decir, cualquier anomalía pasa a ser normal porque sí, y si no piensen en lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, sin ir más lejos. Cada vez que ocurre una anomalía, bueno, es que eso es así. Aquí ya lo dijimos también, el principio casualidad, todo es casualidad, no hay ninguna causa, porque si no hay origen fundante, no hay ninguna causa, y eso es una ventaja a la hora de justificarse. Es decir, si no hay ningún origen, ¿qué baremo tenemos para concluir que esa anomalía en concreto no es normal? Sí que es normal, ¿por qué no va a ser normal? Sí que es normal, ¿cuál es el problema? Así que es difícil. O en todo caso, ¿por qué Rusia es el pueblo elegido para llevarla a cabo? No es que sea el pueblo elegido. A ver, todas las civilizaciones son pueblo elegido. En el caso concreto judío, la diferencia es que es por la sangre. Es decir, ahí es explícita la cuestión de la sangre. Por eso la modernidad tomó de ahí y fundó todo lo de Fichte y las derivaciones racistas, raciales y toda esta cuestión, para llevarlo por la vía de la sangre, para poder así tomar poder. La sangre, cualquiera un poco familiarizado con las cuestiones esotéricas sabe que la sangre es poder. Entonces el poder se toma de ahí. Entonces los judíos, siendo un pueblo pequeñito, digamos que tienen mucho poder porque tienen la sangre, es decir, toman ahí su fuerza. Pero en realidad todos los pueblos son elegidos. En el caso católico, pues ya se decía de forma explícita, ¿no?, que era una cuestión espiritual, es decir, no era de la sangre, era algo que trascendía de manera inconmensurable a la sangre.
Y de hecho, lo que le reprocha Jesús a los judíos es eso, que se quedaron inmanentizados en la sangre, en los aspectos accesorios de la realidad y perdieron esa trascendencia, ese vivir la trascendencia. Pasaron a estar demasiado abajo, ¿no? Como los cerdos, o como cuando se hace referencia a estos animales, por eso los musulmanes no pueden comer cerdo, porque es un animal que permanece muy vinculado a los aspectos bajos. Es tan simple como eso. ¿Acaso no estaba más capacitado Nicolás II y no vivió una época con más posibilidades que la actual? A ver, Nicolás II cumplió la función que cumplía. Él entendía que era el César, era el zar. Pero el engaño moderno era fortísimo, es decir, no es ningún secreto que en la corte de Nicolás II había rabiosos modernistas que, de hecho, querían ir por la vía de tomar el cetro del proyecto moderno. Es decir, todos les pasó lo mismo, les pasó también a los alemanes mismos, les pasó a los españoles también en su proyecto y a los franceses también, es decir, es lo mismo y después incluso se derivó hacia pueblos no europeos, como en el caso japonés. Los japoneses derivaron por ahí también y no son europeos. Sin embargo, fueron por esa vía también. Es decir, entendieron que la realidad era la que proponía la modernidad, la ausencia de origen, la ausencia de trascendencia entendida como siempre lo habían explicado todas las tradiciones. Es decir, la trascendencia estaba en la inmanencia, vaya. Por eso, otra vez, volvemos a los judíos. Los judíos tienen ventaja, claro. Claro que tienen ventaja, porque ellos son de la sangre. Si alguien entiende de las cosas de la inmanencia, son ellos. Obviamente estamos hablando de los judíos modernizados. Obviamente los judíos que de verdad siguen su tradición y la comprenden, obviamente no son así, pero los modernizados, y no digamos ya los sionistas, entienden un rato largo de estas cosas porque ellos se dedican a lo inmanente. Entonces no le va a enseñar usted los secretos de la inmanencia a un judío de estos, vaya. Esto es tan simple como eso, es decir, los judíos simplemente son mejores en la gestión de los aspectos inmanentes del cosmos, porque por su propia tradición, bueno, pues tienen mucha mejor herramientas, muchas mejores formación, en fin, están además organizados desde hace muchísimo tiempo, es decir, tienen un statu quo, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la razón de por qué tanta cuestión con los judíos, pero ir ya por la vía de que todos son los judíos es erróneo, porque entonces, ¿qué pasa con los protestantes? Entonces, ¿qué pasa con los evangelistas, los sionistas cristianos, etcétera, etcétera? Bueno, esto es más complejo, es mucho más complejo, es una cosa que trasciende con mucho un pueblo concreto. Por mucho que este pueblo quiera monopolizar el proceso, pero es que querer monopolizarlo quieren monopolizar todos querían lo mismo. Entonces hay que distinguir entre modernidad y tradición. Esperemos que se esté entendiendo, para eso estamos haciendo este esfuerzo. Esperemos que se entienda y dejen comentarios o lo que sea con fragmentos de este vídeo, lo que sea que dijimos, para ver si conseguimos que se entienda. Es de la máxima importancia. Todo esto además lo vamos a plasmar, lo estamos plasmando, estamos todos los días plasmándolo en un libro que esperemos que salga, bueno, cuanto antes, donde se pueda ver todo esto paso a paso y se pueda entender adecuadamente. Pero bueno, también lo estamos diciendo aquí. ¿Acaso no estaba más capacitado Nicolás II? ¿Cómo no supieron ver la trampa que les tendieron los ingleses? No es que no supieran verla, es que ellos creyeron que podían, los modernistas rusos, queremos decir, creyeron que podrían salirse con la suya y monopolizar el proyecto, sin más. Simplemente al final fueron los ingleses los que consiguieron llevarse el gato al agua junto con, insistimos, ingleses sionistas, por eso decimos anglo-sionistas, es por esta razón. Consiguieron llevarse el gato al agua, pero no están consiguiendo concretarlo. Ahora estamos en el paso final, en el paso en el que hay que concretar y para eso hay que aniquilar a los que no quieren sumarse al proyecto, es decir, aquellos que no quieren renunciar a su identidad. Eso es el paso final. En fin, lo dejamos ahí, para que no sea demasiado largo tampoco. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, apóyennos en este esfuerzo. Estamos aquí solos, predicando en el desierto. Esto es un poco difícil, la verdad, pero bueno, aquí estamos, así que apóyennos haciéndose miembros o haciendo un super thanks o cosas así por el estilo. También hay un link en la descripción con donaciones a través de PayPal o algo así por el estilo. Apóyennos y aquí estaremos, como siempre, haciendo esa explicación dentro del contexto geopolítico. Así que fíjense ustedes para cuánto da una simple llamada de ese extraño personaje Scholz al señor Putin. Da para mucho, y es que el trasfondo
es muy, 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 muy profundo, profundísimo. Venga, lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima.